Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 4. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, y el magistrado del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Y aconteció al día siguiente, que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos, y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo, y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra, mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio, y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos, que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad, era de más de 40 años, y sueltos, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué han bramado las gentes, y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo,
y hablaron la palabra de Dios con confianza, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre, Bernabé, que es interpretado, hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió, y trajo el precio, y púsolo a los pies de los apóstoles. Comentario de Matthew Henry. Hechos. Capítulo 4. Versos 1 al 4. Los apóstoles predicaron en Jesús la resurrección de entre los muertos. Incluye toda la felicidad del estado futuro. Esta anunciaban a través de Jesucristo, que se tenía solo a través de él. Miserable es su caso, a quien la gloria del reino de Cristo es una pena, porque desde la gloria de ese reino es eterno, su pena será eterna también. Los sirvientes inofensivos y útiles de Cristo, como los apóstoles, a menudo se han preocupado por su trabajo de la fe y el trabajo de amor, cuando los hombres malvados han escapado. Y hasta la fecha casos no faltan en la que la lectura de las Escrituras, la oración social, y se encuentran conversación religiosa con el ceño fruncido y los cheques. Pero si obedecemos los mandamientos de Cristo, Él nos apoyará. Versos 5 al 14. Peter, de ser llenos del Espíritu Santo, tendría todo para entender que el milagro había sido forjada por el nombre o el poder de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien ellos habían crucificado, y esto confirmó su testimonio de su resurrección de entre los muertos, lo que demostró que Él es el Mesías. Estos gobernantes tampoco deben ser salvados por Jesús, a quien ellos habían crucificado, o tendrían que perecer para siempre. El nombre de Jesús se da a los hombres de cada época y nación, como el que permite que solamente los creyentes son salvados de la ira venidera. Pero cuando la codicia, el orgullo, la pasión o cualquier corrupto, reglas dentro, los hombres cierran los ojos y cierran sus corazones en enemistad con la luz, teniendo en cuenta todo lo ignorante y sin letras que desean saber nada en comparación con Cristo crucificado. Y los seguidores de Cristo deben actuar para que todos los que conversar con ellos podrá tomar conocimiento de que han estado con Jesús. Eso los hace santo, celestial, espiritual y alegre, y los eleva por encima de este mundo. Versos 15 al 22. Toda la atención de los gobernantes es que la doctrina de Cristo se propaga entre la gente. Sin embargo, no podemos decir que es falsa o peligrosa, o de cualquier tendencia enferma, y se avergüenzan de poseer la verdadera razón, que testifica en contra de su hipocresía, la maldad y la tiranía. Los que saben cómo poner un valor justo en las promesas de Cristo, sabe cómo poner solo desprecio sobre amenazas del mundo. Los apóstoles se miran con preocupación en las almas que perecen, y saben que no pueden escapar de la ruina eterna sino por Jesucristo, por lo que son fieles en la advertencia y mostrando la forma correcta. Ninguno va a disfrutar de la paz de la mente, ni actuar con rectitud, hasta que hayan aprendido a guiar su conducta por el estándar fijo de la verdad, y no por las opiniones cambiantes y fantasías de los hombres. Sobre todo, tenga cuidado con un vano intento de servir a dos señores, a Dios y al mundo. El final será, puede servir ni completamente. Versos 23 al 31. Los seguidores de Cristo les va mejor en la compañía, siempre y cuando sea su propia empresa. Se alienta a los siervos de Dios, tanto en hacer el trabajo y el sufrimiento del trabajo, que sirven al Dios que hizo todas las cosas, y por lo tanto tiene la disposición de todos los eventos,
y las Escrituras para que se cumplan. Jesús fue ungido para ser un Salvador, por lo tanto, se determinó que debía ser un sacrificio, para hacer expiación por el pecado. Pero el pecado no es el menos malo de Dios, para traer bueno de ello. En tiempos amenazantes, nuestra atención no debe ser tanto de que los problemas se pueden prevenir, como para que podamos seguir adelante con alegría y coraje en nuestro trabajo y el deber. Ellos no oran: Señor, vámonos lejos de nuestro trabajo, ahora que ha llegado a ser peligroso, pero Señor, danos tu gracia para ir a fijar los ojos en nuestro trabajo y no temer el rostro del hombre. Aquellos que desean la ayuda divina y ánimo puede depender de tenerlos y que deben ir adelante y seguir adelante con la fuerza del Señor Dios. Dios dio una señal de aceptación de sus oraciones. El lugar fue sacudido para que su fe se establecerá e inconmovible. Dios les dio mayores grados de su Espíritu, y todos fueron llenos del Espíritu Santo más que nunca, por el cual no solo se animó, pero permitieron a hablar la palabra de Dios con valentía. Cuando encuentran el Señor Dios los ayude por su Espíritu, saben que no serán confundidos. Isaías 1, verso 7. Versos 32 al 37. Los discípulos amaban. Este fue el fruto bendito de morir precepto de Cristo a sus discípulos, y su oración, morir por ellos. Así era entonces, y así será de nuevo, cuando el Espíritu será derramado sobre nosotros desde lo alto. La doctrina predicaba era la resurrección de Cristo. De hecho, lo que está debidamente explicado era un resumen de todos los deberes, privilegios y comodidades de los cristianos. Había frutos evidentes de la gracia de Cristo en todo lo que dijo e hizo. Estaban muertos de este mundo. Esta fue una gran evidencia de la gracia de Dios en ellos. Ellos no quitan la propiedad de otros, pero eran indiferentes a ella. Ellos no lo llaman el propio, porque no tenían en el afecto dejado todo por Cristo y estaban esperando ser despojado de todo para escindir a Él. No maravilla que eran uno en corazón y alma cuando se sentaron tan suelta a la riqueza de este mundo. En efecto, tenían todas las cosas comunes. Porque no había alguno entre ellos ningún necesitado, se tuvo cuidado para su abastecimiento. El dinero se colocó a los pies de los apóstoles. Gran cuidado debe ser tomado en la distribución de la caridad pública, que se le dé a tales que tenéis necesidad, como no son capaces de conseguir un mantenimiento por sí mismos. Aquellos que se reduce a querer para hacer el bien, y por el testimonio de una buena conciencia, debe ser previsto. Aquí hay uno en particular se ha mencionado, notable por su generosa caridad. Era Bernabé. Como uno diseñado para ser un predicador del Evangelio, él se desenredó de los negocios de la vida. Cuando dichas disposiciones prevalecen y se ejercen de acuerdo con las circunstancias de la época, el testimonio tendrá gran poder sobre los demás. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.